Así nació el Islam. Hace muchos siglos, en una vasta península árida llamada Arabia, la vida era dura y el mundo parecía dividido entre tribus que competían por agua, honor y sobrevivencia. En este lugar, donde el desierto dictaba el ritmo de la existencia y las caravanas eran como venas que conectaban pueblos lejanos, se levantaba una ciudad que cambiaría la historia del mundo. La Meca allí, entre montañas rocosas y un sol abrasador, había un santuario ancestral llamado la Kaaba, una estructura cúbica envuelta en misterio y tradición. Mucho antes de que existiera el Islam, este santuario ya era considerado sagrado por las tribus árabes, que adoraban a numerosos dioses y espíritus protectores, cada uno guardado en forma de ídolos dentro o alrededor de la Kaaba. En este ambiente nació Muhammad, alrededor del año 570, en el seno del clan Hashim de la poderosa tribu Quraysh, los guardianes de la Meca y de la Kaaba. Su infancia no fue fácil. Quedó huérfano de padre antes de nacer y de madre cuando era un niño. Fue criado primero por su abuelo y luego por un tío llamado Abu Talib, que a pesar de ser pobre, lo protegió como si fuera su propio hijo. Desde joven, Muhammad se ganó la reputación de ser honesto y confiable, tanto que lo apodaron Al-Amin, el digno de confianza. Trabajaba como comerciante, acompañando caravanas largas y difíciles, aprendiendo sobre culturas, religiones y formas de vida diferentes. Conoció judíos, cristianos y zoroastrianos y absorbió ideas sobre el monoteísmo, la moral y la justicia. Con el tiempo, una mujer llamada Shadilla, una viuda adinerada y comerciante respetada, lo contrató para encargarse de sus caravanas. Muhammad hizo su trabajo con tanto honor y habilidad que Shadilla lo admiró profundamente. Terminó proponiéndole matrimonio, algo muy poco común para la época, y él aceptó. Vivieron más de 2 décadas juntos en un matrimonio lleno de respeto y cariño. Fue Shadilla quien lo acompañó en uno de los momentos más trascendentales de su vida. A medida que Muhammad envejecía, empezó a sentir un profundo malestar espiritual al observar cómo su sociedad estaba dominada por la injusticia. Veía cómo los pobres eran olvidados, cómo las mujeres eran tratadas como propiedad y cómo la guerra entre tribus mantenía a Arabia en conflicto constante. También le preocupaba la idolatría. La idea de adorar estatuas y múltiples dioses le parecía incorrecta, influido por lo que había aprendido en sus viajes. Para buscar paz y claridad, solía retirarse a una cueva en el monte Hira, cerca de la Meca. Era un lugar silencioso, apartado del bullicio de las caravanas y del ruido del comercio. Allí meditaba, oraba y reflexionaba durante largas noches. Una de esas noches, cuando tenía alrededor de 40 años, ocurrió lo que cambiaría la historia para siempre. Según los relatos islámicos, un ser celestial, el ángel Gabriel, apareció ante él con una presencia abrumadora. Muhammad sintió miedo, confusión y un peso espiritual tan grande que casi no podía respirar. El ángel le dijo una sola palabra en árabe, Iqra, que significa lee o recita. Muhammad respondió que no sabía leer, pero el ángel insistió, presionándolo suavemente hasta que finalmente recitó las primeras palabras que se convertirían en el inicio del Corán, que Dios había creado al ser humano de un simple coágulo y que había enseñado por medio del conocimiento. Ese momento fue el nacimiento del Islam, aunque Muhammad todavía no lo sabía. Desorientado y temblando, Muhammad bajó de la montaña y corrió a casa de Shadilla, quien lo tranquilizó, lo abrazó y le dijo que Dios jamás permitiría que un hombre tan honesto y justo fuera engañado por un espíritu maligno. Shadilla se convirtió en la primera persona en aceptar el mensaje de Muhammad, y poco después el primo de ella, Waraka ibn Naufal, un hombre conocedor de la Biblia, le confirmó que lo que había visto era el mismo tipo de revelación que recibieron profetas como Moisés. A partir de ese momento, las revelaciones continuaron durante el resto de su vida, a veces con palabras suaves, otras veces con intensidad abrumadora. Muhammad comenzó a predicar primero en privado, luego en público, diciendo que solo existía un Dios verdadero, Alá, que todos los seres humanos eran iguales ante él, que la justicia debía prevalecer, que los ricos debían ayudar a los pobres
y que algún día cada persona sería juzgada por sus acciones. Esta idea de un solo Dios irritó gravemente a los líderes de Quraysh, porque toda la economía de la Meca estaba basada en la peregrinación y el comercio alrededor de la Kaaba y sus muchos ídolos. Si Muhammad destruía la idolatría, también pondría en riesgo la riqueza y el poder de la ciudad. Comenzó entonces una época de persecuciones. Los primeros seguidores del Islam eran golpeados, torturados, expulsados o cortados de las redes familiares que aseguraban la supervivencia en una sociedad tribal. Muhammad mismo era protegido solo por el prestigio de su clan y por su tío Abu Talib. Cuando la situación se volvió insostenible, algunos musulmanes huyeron a Abisinia, actual Etiopía, donde el rey cristiano les ofreció refugio. Mientras tanto, las revelaciones seguían llegando, formando poco a poco un libro que más tarde sería conocido como el Corán, un texto que los musulmanes creen que es la palabra literal de Dios. La tensión en la Meca crecía hasta que finalmente, cuando el tío de Muhammad murió y perdió su protección, él y sus seguidores fueron invitados por la ciudad de Yatrib, más tarde llamada Medina, para mediar en sus conflictos internos. Este viaje, conocido como la Hégira, marcó un nuevo comienzo. En Medina, Muhammad se convirtió no solo en un líder espiritual, sino en un líder político y militar que unificó a tribus rivales, creó pactos, estableció leyes y defendió a la comunidad musulmana de ataques provenientes de la Meca. Con el tiempo, los conflictos entre medinenses y mecanos culminaron en varias batallas importantes: Badr, Uhud y la batalla de la trinchera contra todo pronóstico. Los musulmanes, aunque eran pocos y mal armados, sobrevivieron. Poco a poco, más tribus árabes se unieron a Muhammad, atraídas por su mensaje de monoteísmo, justicia social y la posibilidad de pertenecer a una comunidad unida más allá de la división tribal. Finalmente, tras años de tensiones, los musulmanes conquistaron la Meca casi sin derramamiento de sangre. Muhammad entró a la ciudad con humildad, perdonó a sus antiguos enemigos y destruyó los ídolos que rodeaban la Kaaba, declarando que únicamente Dios merecía ese lugar sagrado. Desde ese momento, la Kaaba se convirtió en el centro espiritual del Islam. A lo largo de los siguientes años, el Islam se extendió por toda Arabia. Muhammad siguió recibiendo revelaciones que continuaron formando el Corán hasta su muerte en el año 632. Su mensaje se basaba en la adoración a un solo Dios, en la responsabilidad moral, en la justicia, la misericordia y la igualdad. Después de su muerte, sus seguidores, llamados musulmanes, continuaron expandiendo la nueva fe, que eventualmente se convertiría en una de las religiones más influyentes del mundo, con miles de millones de creyentes. Así nació el Islam, en una cueva silenciosa del desierto, en el corazón de un hombre que buscaba sentido y justicia, y en una comunidad que se formó alrededor de la idea de que Dios es único, que la humanidad es una sola familia y que la vida debe vivirse con compasión, rectitud y propósito. Si te ha gustado este contenido, te invito a que te suscribas para que puedas disfrutar más de nuestros videos.